contracción de la actividad, alto nivel de endeudamiento para financiar el gasto público y eventual control de la inflación por caída de la demanda. Esto iba a significar un escenario como el que tenemos. ¿Vos decías lo mismo a principio de año? Yo decía lo mismo. En mis colegas o amigos, hoy que ya hay más realismo y no tanta pasión, llegan a las mismas conclusiones que estabas mencionando vos, porque yo creo que la economía, en primer lugar, hay que analizarla desde los números y no desde las pasiones. Digo, he escuchado, esta semana he estado reunido con un empresario muy importante de Salta que me decía, ¿sabés que está terminando el año? Y me doy cuenta que todos los empresarios con los que hablo tienen una expectativa positiva, tienen optimismo hacia el 2017 fundado en nada. No hay sustento para esa fundamentación. Y uno cuando escucha hablar a los funcionarios del gobierno nacional o del gobierno provincial, hay un optimismo de, bueno, el año que viene va a ser un buen año, pero no hay una explicación de cuál es el fundamento de que vaya a ser ese buen año, porque si en el 2017 tenemos un buen año por aumento del consumo vía atraso cambiario, es decir, que el tipo de cambio quede planchado, como ha pasado en muchos tramos de la historia, y una inyección de obra pública fenomenal para que eso reactive la economía, pues bien, eso no es un crecimiento sustentable en el tiempo ni es un crecimiento genuino, por lo cual yo antes de tener una expectativa tan positiva prefiero pedir cuál es el plan económico que hasta el día de hoy no se me ha mostrado a la sociedad, digamos. ¿Sabés por qué te hago esta pregunta? Porque permanentemente a mí mucha gente me confunde con economista. Yo no soy economista, yo soy un locutor. Pero que sabés de economía. Sí, me he hecho algunas materias, tuve la suerte de hacer economía con un gran tipo, un antropólogo, el Héctor Rodríguez, que vi la economía desde la antropología. Claro. Es decir, como es la economía, una ciencia social. Totalmente. Y te hago esta pregunta porque nosotros como comunicadores adherimos a teorías comunicacionales. Claro. Los economistas adhieren a teorías económicas. En muchos casos tengo la impresión de que esa adhesión a veces le traiciona, y vos me diste la respuesta más fantástica: hacerlo desde los números, desde la razón y no desde la pasión. Totalmente. Creo que tanto en el gobierno pasado como en este gobierno se visualizan algunos funcionarios que tienen una adhesión muy fuerte a determinadas corrientes de la economía, que es lo que creo yo terminan equivocando las decisiones, porque uno no puede tener una adhesión constante y unívoca llamémosle a un modelo económico. Uno tiene que estar visualizando la realidad y adaptándose constantemente hacia eso, porque el capitalismo es complejo, porque la Argentina también lo es. Entonces, me parece que la mejor opción es ir tomando las medidas necesarias para los puntos necesarios. Yo creo que el grave error que ha tenido este año la política económica ha sido que en esa adhesión a una teoría económica, que era una adhesión de reducir el gasto, de ajustar la demanda, como vos decías, de generar una transferencia de recursos, de acomodar precios relativos, de financiar ese déficit vía endeudamiento y no vía emisión. Bueno, eso ha dado un cóctel muy malo, que es como vos bien decías, la actividad industrial ha caído más del 5%, hemos tenido un déficit fiscal incluso superior al del año pasado, aumento del desempleo, inflación del 40%, y eso ha sido a costa de nada. ¿Por qué digo a costa de nada? Porque esa corriente económica lo que propone es, bueno, se hacen todas estas variables, se ajustan todas estas variables macroeconómicas a cambio de reducir el déficit fiscal y a cambio de generar incentivos para la inversión. Bueno, estamos terminando el año con un déficit fiscal más grande todavía y con cero incentivo a la inversión. La Argentina no ha recibido inversiones este año, todas las inversiones que está recibiendo son de capitales financieros que vienen por alta rentabilidad financiera. Entonces es como uno empieza ya a preocuparse en miras hacia adelante, porque hemos resuelto a principios de año algo que había que resolver, que era el tema de los fondos buitres, pero hoy la Argentina se encuentra otra vez tomando deuda al 8,5 en dólares. Entonces
el balance del año yo creo que no es muy positivo. Yo recuerdo cuando a mí me decían, digo, bueno, le vamos a pagar a los fondos buitres, pero ¿ustedes me garantizan de que vamos a pagar una tasa del 4% como la pagó Bolivia? No, sí, por supuesto. Bueno, mira, terminamos pagando exactamente la misma tasa que pagaba Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, porque yo creo que la sociedad está la clase dirigencial de la política argentina tiene que empezar a tener mayores grados de madurez a la hora de la discusión para poder empezar a pensar en un proyecto de Argentina de mediano y largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque uno lo puede palpar claramente en el caso de Ganancias, por ejemplo. Hoy tenemos una oposición que presenta desde el Frente Renovador el proyecto inicial de Ganancias. Claramente era un proyecto no viable, no se podía llevar adelante un proyecto porque tenía incorporación de retenciones a la minería, por lo cual, como decía previamente el ministro de la Producción, uno no puede a principios de años quitarle las retenciones y a fin de año ponérselas de nuevo, es una porque es poco barbaridad. serio. Por otro lado, pretendía gravar como renta financiera plazos fijos. Plazos fijos hoy están rindiendo 20% con una inflación del 40%, entonces uno le debería dar plata encima de esa persona, no hay una especulación financiera, o sea, era poco serio ese proyecto. Por otro lado, la otra rama de la oposición, que vendría a ser el kirchnerismo, ha tenido 12 años en los que las escalas del impuesto no se habían modificado, por lo cual también pierde seriedad que ahora se venga a plantear eso. Vos le preguntabas al ministro por qué el impuesto no va sobre la alícuota marginal, es decir, hasta 35 no se paga y lo que gano a partir de 35 paga en porcentajes crecientes. Bueno, Argentina tenía ese modelo antes de la tablita de Machinea, por lo cual no es algo muy lejano, pero lo que se necesita es que las discusiones sean de manera seria. Y por otro lado tenés un oficialismo que el año pasado planteaba la eliminación del impuesto. En clara demagogia uno entendía que eso era parte de la campaña, pero a lo que digo es... Sí, pero hay límites que tiene que tener la campaña. Hay límites. Pobreza cero era otro límite ético de campaña. Entonces uno cuando ilumina esa discusión dice, bueno, acá no hay una discusión de la Argentina que queremos a los próximos años, porque un impuesto a las ganancias tan complejo como es ese impuesto no se puede resolver en 2 semanas. Digo, los proyectos que han resuelto la discusión de hoy entre la CGT y el gobierno nacional son proyectos que se han discutido el fin de semana largo, entonces son parches. Son parches. Estamos en una Argentina que de verdad no se sienta a mirar hacia adelante y especula todo el tiempo políticamente y bueno, y ahí están los resultados, ¿no?